Desde la derrota del PSOE en las elecciones de la semana pasada en la Comunidad de Madrid hemos visto varias reacciones. En primera instancia, la dimisión de don José Manuel Franco como secretario general del PSOE en Madrid, la renuncia de don Ángel Gabilondo, el candidato, a su acta de diputado, y varias intervenciones responsabilizando a la dirección nacional de la derrota sufrida. Entre esas reacciones hemos visto a algunas personas que algo tienen que ver con la historia de derrotas del PSOE en Madrid. Hemos visto exigir responsabilidades a don Antonio Miguel Carmona, a pesar de que tampoco conviene olvidar que fue él el primero en ser sorpasado por otra formación política, en su caso por Ahora Madrid, cuando fue candidato a la alcaldía de Madrid. A mí el apoyo de Bildu me da arcadas, y Podemos quiere un apoyo exclusivamente de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Hemos visto hablar a don José Antonio Díaz en un artículo en el diario El Mundo, que era del grupo del señor Tamayo. Hemos visto hablar a don Tomás Gómez en La Razón, a pesar de que hasta la derrota de la semana pasada él era el titular de la mayor derrota sufrida por el PSOE en su historia. Hemos visto hablar a don Ignacio Varela en Onda Cero, que fue expulsado del PSOE por tener una tarjeta black en Caja Madrid, que algo ayudó a deteriorar la imagen del PSOE. ¿Cuánto se relaciona lo del Frente Popular con el tripartito? ¿Cuánto ha hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y Adriana Lastra y el propio Gabilondo por ayudar a Vox a tener este resultado? Porque esto empezó, insisto, con que Vox no llegaba al 5% y se quedaba fuera. Y se le ha abierto un expediente de expulsión a don Joaquín Leguina, el único que puede presumir de haber conseguido una mayoría absoluta para el PSOE de Madrid, pero que es verdad que lleva más de 12 años haciendo campaña contra las direcciones del PSOE, primero del señor Zapatero y ahora de don Pedro Sánchez. Hasta entonces yo he intentado ayudar, etcétera. Pues en un momento yo me he quedado a cuadros, los ojos a cuadros, a un secretario general que, saltándose sus propios estatutos, es decir, la legalidad vigente, y nos deja sin derechos a todos los militantes durante meses. Aunque el señor Leguina tiene a su favor haber sido el único que puede presumir de haber conseguido para el PSOE una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Pero quizá merece la pena recordar un poco cómo ha sido la historia de la Federación Madrileña del Partido Socialista Obrero Español, que se constituyó en 1978 uniendo todas las agrupaciones socialistas que había en Madrid. Ya para elegir al primer secretario general hubo un enfrentamiento. Por un lado estaba el sector marxista que encabezaba don Francisco Bustelo, y por otro lado estuvo el sector, digamos, renovador que encabezaba don Alonso Puerta, que fue elegido primer secretario general derrotando al señor Bustelo. Duró solo un año, porque en 1979 don Felipe González y don Alfonso Guerra toman el control de la Federación Socialista Madrileña a través de sus respectivos referentes. Don Joaquín Leguina, hombre felipista, asume la Secretaría General de la FSM, desbancando a don Alonso Puerta, y don José Acosta, el referente de don Alfonso Guerra, asume la presidencia de la FSM. Don Alonso Puerta no se lo tomó demasiado bien y, de hecho, poco después denunció que en el PSOE de Madrid había corrupción, lo que le valió ser expulsado del partido. Y Alonso Puerta se fue porque denunció que había habido un caso de corrupción en su partido. No denunció a nadie, con nombres y apellidos. Él dejó caer que había habido una empresa sueca, de origen sueco, que teóricamente tenía el apoyo del aparato del partido y que había ido a sacar unas contratas, había sacado unas contratas en el Ayuntamiento de Madrid, se había entrevistado con varios. Y ahí está, pero si se había entrevistado. Él creía que se había hecho una operación corrupta. Nunca se hizo porque, claro, en la misma crisis la hubiera abortado, ¿no? Y eso le valió el que lo expulsaran del partido. Se formó una comisión de donde me excluyeron a mí, que era el jefe de la oposición, por indicación expresa de Mangada, que entonces era el primer teniente alcalde y que pertenecía al Partido Comunista, pertenecía a la coalición con el socialismo, y aunque Tino Galván quiso que yo estuviese en aquella coalición, me echaron en aquella comisión de investigación y me echaron. Pero yo sé que se debatió muy directamente el tema y se acabó por echar a Alonso Puerta, que por cierto después hubo que indemnizarle por todos los sueldos que había dejado de cobrar como consecuencia de la expulsión. La factura alta que he pagado dentro del socialismo y dentro del Ayuntamiento de Madrid,
que supuso nada menos que mi expulsión del partido, mi expulsión fulminante y del ayuntamiento. Hubo una denuncia que le hicieron a través del País. Alonso Puerta Tamames también estuvo en esa operación, ¿verdad? Bueno, y algunos pensaban también que el que estaba detrás de esa operación era Florentino Pérez. Por los tribunales. A mí me llamó el juez como testigo. No, o sea, que nunca hubo... Como testigo, ¿no? Vamos, yo le digo la realidad, no lo que recuerdo, la realidad. Me llamó como testigo, declaré y como en el tenorio fuese y no hubo nada. Luego pero efectivamente aquello fue muy relevante. Se conoce, no, es que no había los grados de corrupción que hay ahora. Y cualquier cosa pues llamaba la atención, como a mí también me llamó. ¿Sabe usted por qué creo que no hubo condenas? Porque no había nada. Y hay 2 sentencias de los tribunales diciendo que era falsa esa acusación. Eso es lo que olvidan. Yo cuando algunos periodistas los escucho hablar y les digo, se olvidan de las cosas. Hubo 2 sentencias judiciales y una resolución de una comisión de investigación que se hizo desde el primer momento en el Ayuntamiento de Madrid. Y eso se demostró no solamente como falso, sino que se demostró como un intento desesperado de recuperar la Secretaría General del PSOE en Madrid por métodos inapropiados. Y en el Ayuntamiento de Madrid no pude hablar, ni en la permanente ni en el pleno. Se me dijo que se iba a hacer 3 o 4 semanas más tarde de lo previsto, en el Ayuntamiento no pude hablar. Durante la etapa de la Mesa Camilla, el PSOE consigue mayoría absoluta tanto en la Comunidad de Madrid, donde el propio don Joaquín Leguina es el presidente de la comunidad, como en el Ayuntamiento de Madrid, donde primero el profesor Tierno y luego don Juan Barranco son los alcaldes de Madrid, ambos por el PSOE. La unidad se empieza a resquebrajar cuando don Alfonso Guerra decide que hay que relevar a algunos presidentes de comunidades autónomas, al señor de la Borbolla en Andalucía y al señor Leguina en Madrid. La diferencia es que mientras que el señor Borbolla cae, el señor Leguina decide dar la batalla y consigue que le apoyen importantes figuras del felipismo como los ministros don Alfredo Pérez Rubalcaba o don José Barrionuevo. Al final hay un acuerdo tácito para que el señor Leguina deje la Secretaría General de la FSM en favor de don Teófilo Serrano, pero sigue manteniéndose como presidente de la Comunidad de Madrid. El sector fontanero en Madrid lideró el 5º y el 6º congreso de la FSM, por favor. Teófilo Serrano fue secretario general siendo líder de los fontaneros, donde yo pertenecía. Y yo propicié en el 6º congreso el acuerdo, entre otros, entre Acosta y Teófilo Serrano, para ganar también a Leguina, que ya era tradicional lo mío. Que le quitan a usted secretario general y ponen a Teófilo Serrano. No, pero eso es al final de la crisis. Año 90. Lo primero que quieren es quitarme de candidato. Eso no lo consiguieron. Hombre, me defendí y no lo consiguieron. Bueno, yo creo que en el fondo esa operación no le gustaba nada a Felipe González. Si Felipe González me hubiera dicho vete, me hubiera ido. Una operación de gabinete de Alfonso Guerra y sus amigos, ¿no? Que ya les había salido bien en algunos sitios, como ejemplo en Andalucía. No sé por qué quitaron a Rodríguez de la Borbolla, no se sabe por qué, porque me cae mal o porque tal. Y dije, bueno, pues a la batalla, si ustedes me quieren quitar, vamos a ver si pueden, ¿no? La situación en la FSM estaba tan empatada entre los leguinistas, con el apoyo moral de don Felipe González, y los acostistas, con el apoyo directo de don Alfonso Guerra, que eso favoreció que se crearan pequeñas corrientes de otros grupos socialistas, pero que tuvieran mucho poder por ser la bisagra que podía decantarse a favor de un lado u otro. Estaba el sector izquierda socialista, los antiguos marxistas, ahora liderados por gente como don Manuel de la Rocha. Estaba el sector de borrelista, podía ser, de Iniciativa por el Cambio, que encabezaba el señor don Pedro Sabando, y el más intrigante de todos los grupos, el sector Renovadores de la Base, que lideraba don Eduardo Tamayo. Este sector, en el que estaba también el señor Balbás, fue el que apoyó en 1994 que hubiera otro cambio en la Secretaría General de la FSM. Don José Acosta seguía como presidente, don Joaquín Leguina seguía como presidente de la Comunidad de Madrid, pero el nuevo secretario general sería don Jaime Elisabeski. Mientras discutíamos guerristas y renovadores, se colaron estos que eran simplemente una pandilla de sinvergüenzas, ¿no? ¿Y por qué en el 94, ahí el guerrismo está todavía dentro de la mayoría felipista de Ferraz, pero claro, se van celebrando distintos congresos y en el 94, que se pone por primera vez, se pacta hacemos una ejecutiva de unidad, que ese es el Congreso Sexto,
entonces se pone Acosta presidente otra vez. Acosta ya es presidente siempre. Creo que en los romanos también era presidente de la FSM. Es el gran referente. Entonces, usted pactó que Lizabetski fuera secretario general y a cambio... Yo pacté que Lizabetski era leguinista. Fuera. Bueno, era leguinista, pero era Ferraz. Y es una persona muy educada y bastante tranquila haciendo las cosas. Muy moderado, en fin. Era el que elegimos. En 94 hay un nuevo cambio en el secretario regional, sale Teófilo Serrano, entra Jaime Lizabetski, y ahí también empiezan a aparecer otras familias más pequeñitas. Entra en la ejecutiva los Balbases con Eduardo Tamayo, que además hay un incidente muy extraño que a una agrupación, historias de María Teresa Sáez era la que estaba al frente de esa... Sí, todos estos sinvergüenzas. ¿Y cómo fue aquello? Que que iban entrando nuevas familias en el equilibrio. Porque, bueno, una es la batalla Guerra Felipe, para entendernos, que es la primera, y el otro ya es un deterioro político y un deterioro moral. O sea, Balbás y compañía eran unos traficantes de puestos, eran gente sin ningún criterio moral, era gente destructiva porque iban simplemente a cazar el puesto. Unas luchas internas y personales no solo perjudicaron al partido históricamente, sino, y esto es lo fundamental, creo, perjudicaron al proyecto socialista y a España. En el Congreso de 1997 la situación había cambiado. El Partido Popular había tomado el poder con mayoría absoluta tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto el PSOE de Madrid había pasado a la oposición. En ese momento, don Joaquín Leguina se retira de la Federación Socialista Madrileña, y el nuevo líder del sector leguinista es, por así decirlo, don Ramón Espinar Padre. En ese momento se disputan el cargo de secretario general de la FSM dos listas. Una lista, la apoyada por los leguinistas liderados por el señor Espinar, tiene como candidato a la Secretaría General a don Jaime Lizabetski y como candidato a presidenta doña Cristina Alberdi, mientras que la otra lista, la guerrista, presenta como candidato a don José Acosta para la Secretaría General y a el exalcalde don Juan Barranco para presidente. La situación está tan empatada que el propio don Felipe González se persona en el Congreso para respaldar la lista de la señora Alberdi. Y en ese Congreso vuelve a tener un punto clave la bisagra, es decir, los renovadores de la base, señor Tamayo y señor Balbás, que deciden apoyar a la lista de la señora Alberdi a cambio de obtener una serie de puestos, como que el propio señor Tamayo esté en la ejecutiva. Volviendo a Balbás y a Tamayo y a este lío tremendo, usted cuando fue presidenta fue también con el voto de renovadores. Claro que sí, efectivamente, es que eran la bisagra. Eran los guerristas, que se llaman en Madrid acostistas, y los renovadores, que éramos Jaime Lizabetski y yo los que nos presentábamos, con el apoyo de Almunia, de todo el federal, que estaba Leguina, Rubalcaba, etcétera. Entonces, la bisagra, que eran los Balbases, que antes habían apoyado a los otros, porque ellos se movían, era una bisagra, pues bueno, legítima en política, pero también ha habido bisagras, pues, que han tenido su legitimidad. Entonces nos apoyaron a nosotros, a cambio naturalmente de lo que pedían puestos, pedían una serie de participaciones, de porcentajes, etcétera. Congreso, para que la gente lo sitúe. Año 97. Hacemos la ejecutiva a medias. En el que usted, en el que su hombre de confianza, Ignacio Díaz, es el secretario de organización. Correcto. Es tras ganar, aliado con los leguinistas, con la gente de Felipe González, con los felipistas. Entonces que en aquel Congreso usted y el señor Leguina están en el mismo bando frente a Costa. Claro, pero yo te estoy explicando que el pacto nuestro es con Ciscar y con Ferraz 70, con el aparato federal del partido, y hacemos una lista mitad, como de cremallera, en la cual la mayoría determinante de la mayoría política de la FSM de Santa Engracia está dominada por el sector de los renovadores de la base, que tienen a Ignacio Díaz de secretario de organización, yo estoy en estrategia, estoy en la ejecutiva, Luis Maestre, ahí sí que tenemos, María Teresa Sáez, o sea, hay muchísima gente nuestra, sí, y una persona muy importante de nuestro grupo, Paco Martín Rojas. La estructura, hay un defecto estructural en la FSM, y el defecto estructural es que se vive de grupos o familias que cada uno tiene sus cupos. Entonces tú vas a hacer las listas electorales y te dicen, tú tienes que tienes derecho, según tu fuerza en las agrupaciones, tú tienes derecho a 5 diputados, por ejemplo, tú tienes derecho a 4, tú tienes derecho a 6, y cada uno los pone y el otro respeta a esos que ha puesto. La persona que ganó la presidencia de la FSM en aquel Congreso, Cristina Alberdi, ahora se encuentra fuera del Partido Socialista.
Sí, todas aquellas cosas que ocurrieron fue como consecuencia de esa situación de anormalidad. No era normal que ese señor hubiera sido presidente del partido. Ni tenía currículum, ni tenía pedigrí, digamos, de afiliada del PSOE. Yo creo que la afiliaron a última hora y tal. Son esas cosas extrañas que se producen en épocas de convulsión. Y esas épocas de convulsión fueron las que dieron lugar a la ruptura esta entre Alfonso y Felipe González, ¿no? Y entonces en aquella situación pues se hicieron en el partido cosas extrañas que en este momento no se volverían a repetir. ¿Usted convivió con ese conviví con ese defecto estructural sin hacer? Yo sí que hice y por eso también pues no fui. Es decir, si yo hubiera dicho amén a todo, si yo hubiera estado en otra posición, pues probablemente hubiera ido de candidata, en fin, yo tenía, a mí se me eligió de presidenta para ir de candidata, bien fuera a la alcaldía de Madrid, bien fuera a la comunidad autónoma. Solo un año después de un congreso en el que los leguinistas habían ganado a los acostistas, colocando a doña Cristina Alberdi como presidenta de la federación, hubo unas primarias, por primera vez, para elegir al candidato a la alcaldía de Madrid, y aquí fue al revés. Fueron los acostistas que, apoyando a don Fernando Morán, ganaron a los leguinistas que defendían al propio don Joaquín Leguina como candidato a la alcaldía. En el cambio, influyó que la bisagra, el grupo Renovadores de la Base, del señor Balbás, pasó de haber apoyado a los leguinistas en el Congreso a pasar a apoyar a los guerristas con el señor Morán para la candidatura a la alcaldía de Madrid. Desde las elecciones primarias del 98, en que yo apoyé a don Fernando Morán frente a Leguina, sí que alguna parte del sector leguinista estableció mala relación conmigo, intentó difamarme, crear ciertas maledicencias y tal. Fueron estos de Balbás, que es una plaga que nos entró ahí, simplemente una pandilla de sinvergüenzas, ¿no? Y estos fueron los que dieron el triunfo a Morán. Yo creo que estos estaban trabajando ya para fuera, ¿no? Estaban trabajando para lo que trabajaban. Y bueno, se vieron asustados. Si Leguina gana las elecciones al ayuntamiento, pues aquí algunos van a perder dinero. 98. ¿Por qué entendió el leguinismo que ustedes les iban a apoyar y se sintió traicionado? Porque además se habla de una reunión en la que les plantó Leguina a usted. Bueno, nosotros teníamos una estrategia propia que era escenificar la victoria de Borrell sobre el sector de Almunia. Entonces, ahí la vieja guardia pone como su referencia a Joaquín en Madrid y nosotros tenemos nuestra estrategia. Él dice que yo pensaba que iba a hacer. ¿Cómo? Que él pensaba. Yo puse a mi amigo Fernando Morán, le di los avales a mi amigo Morán, y Morán era un gran amigo mío. Y es más, Borrell me dijo que pusiera Morán porque escenificaba la victoria del borrelismo sobre Almunia, sobre la vieja guardia. Que creo que podría haber ganado. Y naturalmente perdió el PSOE. Balbás ha dicho en una ocasión que usted le plantó en una reunión, ha dicho en alguna ocasión el señor Balbás. Eso no es falso, fue un error. Ellos negociaron entonces con la gente de Borrell. Y se encontraron, no sé si lo cuento en el libro, porque es más feo que no sé qué, ¿no? Se encontraron con que la gente de Borrell, concretamente Iceta, que es un sinvergüenza político como ellos, les dijo, la siguiente frase, que es tremenda. Dice, no, es que el candidato, es decir, Borrell, no le interesa tener de alcalde a Leguina, ya tiene bastante con Maragall, que era el alcalde de Barcelona. O sea, con ese criterio de que nadie me haga sombra, Napoleón no hubiera pasado de sargento. Yo tenía una gran alianza con el PSC catalán, porque yo era amigo de Borrell, interna, claro, era amigo de Borrell y de Miquel Iceta. Todo eso era en la candidatura para la alcaldía de Madrid, porque para la candidatura para la presidencia de la Comunidad de Madrid se instauró una nueva práctica, el paracaidismo, que la dirección nacional del PSOE, el federal, impusiera a un candidato de fuera de la Federación Socialista Madrileña como cabeza de cartel. La primera fue doña Cristina Almeida, que ni siquiera era militante del PSOE. Acaba de ser expulsada de Izquierda Unida y fue una decisión apoyada por el sector felipista leguinista, que entonces controlaba el federal, y con la oposición de todas las demás familias locales de Madrid. Partido Socialista y Nueva Izquierda pactan candidaturas. A algunos socialistas les duele que sus listas estén presididas por gente de otro partido. Quizá se abra una crisis. Lo que no puede ser es que 5 personas se reúnan alrededor de una mesa y decidan quiénes son los candidatos y más ni menos que en la ciudad de Madrid. Porque a mí me viene a la Comunidad de Madrid, me viene Ciscar con el cuento de la Cristina
Cristina Almeida de candidato a la autonomía y suspendemos las primarias y no ponemos a Pedro Sabando, que yo quería poner a Pedro Sabando, pero me llama a Cicar, que si tal, meter en una encuesta engañada, porque yo creo que eso era mentira, pero bueno, no me interesaba aún más enfrentamiento en la FSM, pues el sector renovador imponemos la candidatura de Cristina Almeida en contra de mi opinión. Tiembla Ruiz Gallardón, voy a ser la candidata. Había un jaleo en el PSOE madrileño entre grupos. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? Y a mí me lo pidió Almunia, a mí me pareció que era una cosa positiva el que pudiéramos decir Izquierda Unida, que era de nueva izquierda, pues intentar hacer una fusión de la izquierda para ver si salíamos en la comunidad. A unos pensó que yo es que me había cambiado la chaqueta, otros que tal, me da igual. Yo actué porque ni tenía ningún interés. Me lo pidió Joaquín Almunia, luego pues se fue Joaquín Almunia y yo también. Nos quedamos un poquito. A la siguiente, que yo no fui y se ganó, pues salió el tamallazo, porque eran las peleas. Yo no me quise entrar en el PSOE fundamentalmente por las peleas que había en Madrid, porque yo tuve que pasar también lo mío, de gente que se portaron mucho, muy bien, y otros que cuando llego a un sitio decían, nosotros queremos uno de los nuestros. Digo, pues lo siento que no sea tuyo, pero yo soy la cabeza de lista y yo voy a poner todo mi empeño. Después de tanta trifulca, tanto comunidad como alcaldía fueron para el Partido Popular en las elecciones de 1999 con mayoría absoluta. Y en el año 2000 ocurrió algo que lo iba a trastocar todo: un Congreso Nacional para elegir a un nuevo líder del PSOE, en el que los delegados de Madrid tendrían que votar. Los delegados del sector leguinista, ahora liderados por don Ramón Espinar padre, apoyaron a don José Bono para la Secretaría General. Y los delegados guerristas, aún liderados por don José Acosta, apoyaron la candidatura de doña Matilde Fernández. En cambio, un desconocido don José Luis Rodríguez Zapatero fue el candidato apoyado por los 13 delegados del sector Renovadores de la Base, el sector de los Balbases, que tenía entre sus delegados al propio don Eduardo Tamayo y a la propia doña María Teresa Sáez. Y los únicos delegados de Madrid, los únicos 13 de 58 que le avalamos y que posiblemente le votaron 2 más, según mi punteo, fuimos los Renovadores de la Base. La tenemos por el único apoderado que teníamos los de Zapatero ahí, que era Eduardo, también, porque Tamayo es el que estaba dentro. Y fue don José Luis Rodríguez Zapatero el que consiguió la victoria, en parte en gran medida por el apoyo de los 13 delegados balbases. Recordemos que Zapatero se impuso por solo 9 votos. A cambio de haberle ayudado en esa victoria, el grupo de los balbases le pidió al señor Zapatero que les apoyara para conseguir el liderazgo de la Federación Socialista Madrileña, y que don Eduardo Tamayo se convirtiera en el nuevo secretario general de la FSM. A pesar de contar con el apoyo de Ferraz, esto no se produjo porque en el Congreso la candidatura del señor Tamayo y don José Antonio Díaz fue derrotado por la unión del resto de familias. El primero en advertir la situación es el alcalde de Fuenlabrada, José Quintana, que asegura en agosto en el diario El País que los Renovadores de la Base, grupo liderado por José Luis Balbás que apoyó a José Luis Rodríguez Zapatero, no pueden ser de nuevo protagonistas, porque solo se dedican a ser un grupo de presión que carece de ideas y proyectos serios, solo son comisionistas y bisagras del poder. También por esas fechas, en otro diario, La Razón, Julián Lago advierte: la banda de Balbás toma peligrosas posiciones. Es como se conoce en la FSM al grupito de José Luis Balbás, personaje nada de fiar, cuyo único mérito es haber apoyado a Zapatero. Como especialistas que son en el comercio de cargos, acabarán pactando con quien mejor les retribuya. La nueva generación de los acostistas, liderados por don Rafael Simancas y don Antonio Romero, se alió a la nueva generación de los leguinistas de don Ramón Espinar, que ahora lideraba doña Ruth Porta. Por lo que don Rafael Simancas se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE en Madrid. A pesar de que doña Ruth Porta publicó en El País una tribuna en la que advertía, el mismo día de ese congreso, que no debía producirse ningún pacto con los derrotados, que eran expertos en comerciar puestos, lo peor que puede ocurrir en el Congreso de la FSM es que su desarrollo se ajuste a las reglas de juego de las familias tradicionales, y lo más preocupante es que existen datos que apuntan en este sentido. La Ejecutiva Nacional, encabezada por el señor Rodríguez Zapatero, impuso que hubiera una ejecutiva de consenso, y don Eduardo Tamayo tuvo un puesto en aquella ejecutiva. Yo creo que Rafael Simancas ha tenido un problema político muy importante, que no ha sido el mismo, que está perfectamente publicado quiénes son los que están detrás de Rafael Simancas: Ramón Espinar, Antonio Romero,
Tras aquel congreso, se decidió que don Rafael Simancas, el secretario general, fuera el candidato a la presidencia de la comunidad, mientras que una candidata impuesta desde el federal, doña Trinidad Jiménez, fuera la candidata a la alcaldía. Pero lo gordo eran los problemas entre las familias internas, porque si el número 2 del señor Zapatero, don José Blanco, se pensaba que sentando en la misma ejecutiva a don Eduardo Tamayo y a doña Ruth Porta iba a haber paz, fue justo al revés. Durante los 3 años siguientes, estas dos personas no dejaron de llevar una guerra personal por su cuenta, en la que ambos se acusaban de corrupción. Según don Eduardo Tamayo, doña Ruth Porta utilizaba su cargo en la ejecutiva para llamar a alcaldes y beneficiar los negocios de su marido, don Enrique de Benedicto. Alcalde de Humanes, en lo que se dice que el propio alcalde envió una misiva enviada a José Blanco en la que se decía: Porta me pide explicaciones sobre un proceso de adjudicación en la subasta de una parcela para la construcción de 35 viviendas en un terreno de propiedad municipal. Porta le manifiesta que la empresa se quedó en segundo lugar, Indorrenta, la de su marido, y que entendía que se le estaba perjudicando. Señora Porta, ¿es cierto o no es cierta la acusación del alcalde de Humanes? Es absolutamente falso. Mientras que para la señora Porta era don Eduardo Tamayo y su mentor don José Luis Balbás los que mezclaban política y negocios inmobiliarios. En enero del año 2003, apenas 5 meses antes de que estalle lo que va a estallar, se publica una demanda interna en el PSOE de un militante contra don Eduardo Tamayo y don José Luis Balbás, acusándoles de mezclar política y negocios. El dato que se les escapa a los medios de comunicación es que quien firma esa demanda es don Enrique de Benedicto, es decir, el marido de doña Ruth Porta, en lo que parecía una clara estrategia de la señora Porta de intentar forzar que el señor Tamayo fuera excluido de las listas electorales. Yo en mi vida profesional puedo haber incluso metido la pata, pero lo que le puedo asegurar es que jamás he metido la mano. Que estaban ya muy cerca las listas y estaba la batalla en la ejecutiva entre Tamayo y Ruth Porta, pues el señor Balbás pasaba por allí y entonces pues me vi inmerso en esta falsa denuncia que desde luego tanto don Rafael Simancas me dijo textualmente, según tengo aquí, me transmitió su convicción de que mis actividades empresariales y comerciales son absolutamente legales y que la denuncia de Enrique Benedicto responde a su nerviosismo derivado de su situación política y profesional. Es lo que me dijo él. Pero el apoyo directo del señor Blanco, secretario de organización de Zapatero, al señor Tamayo, impuso que estuviera en la lista tanto él como una persona afín a él, que era doña María Teresa Sáez. Ellos, de hecho, yo lo he vivido en la ejecutiva, se saltaban a Simancas y iban a hablar con Blanco, a hablar con el federal, porque ellos fueron del grupo que apoyaron a Zapatero. Y ellos se creían con el derecho a obtener una serie de prebendas o una serie de correspondencias o contrapartidas por aquel apoyo. A bisagra, que lideraba José Luis Balbás, que a veces apoyaba a unos y apoyaba a otros, ¿usted había tenido algún trato con este sector? Muy poco, pero sí los tuve. Esto era la gente de Pepe Blanco aquí en Madrid. Y de Zapatero. Sí. Y son personajes de infausta memoria. Ahí son gente que no tenía que haber estado en este partido jamás. Pero bueno, no solamente los tuvimos en este partido, sino que los pusimos en la lista y en el pecado llevamos la penitencia. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con 2 diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir, por favor, el aplazamiento de la sesión. La Federación Socialista Madrileña nunca olvidará ese día 10 de junio del año 2003, y es que en las elecciones autonómicas del año 2003 el PSOE perdió otra vez para la Alcaldía de Madrid, donde el PP sacó mayoría absoluta, derrotando a doña Trinidad Jiménez, pero en la Comunidad la suma del PSOE e Izquierda Unida daba mayoría suficiente para gobernar, aunque no fueran los más votados. En ese momento, don Eduardo Tamayo, según su versión, consideró que no se estaban respetando los acuerdos al enterarse de que el gobierno que estaba negociando don Antonio Romero, el representante de don Rafael Simancas para la negociación, no le iba a incluir a él ni a nadie de su corriente política, y se iba a repartir todo entre Izquierda Unida y la familia de doña Ruth Porta. Él consideró eso un agravio y decidió dar un susto, permitiendo que el día que se componía la mesa de la asamblea, al ausentarse él y su compañera doña Teresa Sáez, era elegida presidenta de la asamblea la candidata del PP, doña Concepción Dancausa. Es un toque de atención al compañero Rafael Simancas. Si el señor Tamayo pensaba que por dar ese susto iba a conseguir que la Dirección Nacional interviniera defendiéndole a él y desautorizando al señor Simancas, se equivocó, porque lo que pasó fue justo lo contrario.
la Dirección Nacional intervino para expulsar del partido tanto a don Eduardo Tamayo como a doña María Teresa Sáez. ¿Va usted a poner al frente de la Consejería de Urbanismo a la diputada Ruth Porta Cantoni? ¿Por qué no dice claramente: no llamé al alcalde de Humanes para interceder por Indorrenta? No llamé al alcalde de Humanes para interceder en ninguna operación urbanística, ni esa ni ninguna otra, ni a él ni a ningún otro alcalde. ¿O la va a poner a gestionar la Consejería de Hacienda o quizá la gestión del Plan Prisma de Inversiones? No representa a nadie, salvo a quienes le pagan y le protegen. Nada importa lo que pueda decir mientras siga usurpando un escaño que no le pertenece. Se me venían a la memoria cuando la escuchaba algunos municipios de esta comunidad: Humanes de Madrid, San Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalís, que ha sido nombrado, Parla y algún otro municipio de la zona sur de Madrid. Y qué coincidencia de ideas. Estar aquí la señora Ruth Porta y acordarme yo de esos municipios. Y relacionarla con Enrique Benedicto Mamblona. Y relacionarla con el cáncer que vive la Federación Socialista Madrileña. La expulsión del PSOE de don Eduardo Tamayo provocó un bloqueo parlamentario, porque eso causó que desde el mixto, al negarse el señor Tamayo a apoyar al líder del PSOE que le había expulsado, pero tampoco a apoyar al Partido Popular, la asamblea quedaba bloqueada, ningún bloque tenía mayoría y se forzaba una repetición electoral en la que ya sí el Partido Popular, gran beneficiario de toda aquella crisis del año 2003, obtuvo la mayoría absoluta. Un número importante de ciudadanos que participaron en las elecciones del 25 de mayo hoy no han acudido a votar. El malestar por los hechos que han conducido a la repetición de estas elecciones es, con toda probabilidad, el motivo principal de esta abstención. Nuestra principal tarea como demócratas y como responsables políticos consiste ahora en evitar que ese tipo de hechos se repitan. Después de eso, se produjeron muchos cambios. La FSM, Federación Socialista Madrileña, pasó a denominarse Partido Socialista Madrileño, PSM, dada la mala imagen que habían dejado las siglas FSM, y con el tiempo muchos de los líderes de las familias de la antigua FSM fueron expulsados del partido. Primero fue expulsado don José Luis Balbás y más adelante fueron expulsados don Antonio Romero, don Ramón Espinar padre y hasta don José Acosta. Y puede que en breve también se les una don Joaquín Leguina. También había quedado fuera del partido la que fuera presidenta de la Federación Socialista Madrileña, doña Cristina Alberdi. Lo primero que ha ocurrido en el Partido Socialista es que el problema se planteó como una trama similar a la del 23F, un antes y un después, poco menos que la cúpula del Partido Popular estaba impidiendo el resultado de las urnas. Eso ha sido un disparate que está verdaderamente derrumbado y lo primero que tiene que haber en una dirección política es identificar el problema bien. La crisis del Tamayazo acabó, por tanto, con las familias en el PSOE de Madrid, pero no acabó con el otro gran problema de división interna, las competencias del partido en Madrid con la dirección federal. En las elecciones del año 2007, el Partido Socialista de Madrid volvió a presentar a don Rafael Simancas como candidato a la comunidad, pero la dirección federal impuso como candidato a la alcaldía a don Miguel Sebastián, amigo personal del señor Zapatero, y el Partido de Madrid no ocultó la mala onda que tenía con el señor Sebastián. De hecho, cuando el señor Sebastián pierde las elecciones a la alcaldía de Madrid, dice que él quiere hacer la oposición como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. A los cientos de miles de madrileños que me han votado en estas elecciones, decirles que voy a seguir trabajando por Madrid, por la gente de Madrid. Y el propio Partido Socialista de Madrid, don Rafael Simancas, le veta y dice que tiene que renunciar a su acta de concejal como asunción de responsabilidades por su derrota. Quiero anunciarles mi renuncia. Es cierto que mi compromiso anunciado era mantenerme al servicio de los madrileños, pero con este resultado sé que los votantes del Partido Socialista se sienten frustrados y yo quiero contribuir
a que empiece la recuperación. El señor Zapatero se vengará de esa actitud destituyendo a don Rafael Simancas como secretario general del Partido Socialista en Madrid. He comunicado al secretario general de mi partido, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la dirección del Partido Socialista de Madrid mi decisión de dimitir como secretario general de los socialistas madrileños. Le toca el turno a don Tomás Gómez. Don Tomás Gómez se convierte en el abanderado de un PSM, una federación madrileña del Partido Socialista de Madrid, que no dependa nada de la dirección federal, un PSM autónomo, lo cual llevará a don Tomás Gómez a enfrentarse con el candidato a la alcaldía, don Jaime Lisabeski, de las elecciones siguientes, impuesto por el federal, y con los distintos secretarios generales del PSOE. A mí sí me gustan los nombres de la candidatura, lo que ocurre, a mí no me sobran nombres, pero me gustaría en algunos aspectos añadir algún nombre. Cuando la calle Ferraz trajo a Jaime Lisabeski a Madrid, lo hizo para ayudarnos a ganar, no para dividirnos ni para hacer oposición. No me parecen justas. Yo voy a seguir al frente de la candidatura, es mi responsabilidad, no solo con mi partido, que por supuesto, sino también con los ciudadanos madrileños. Cada uno tenemos un concepto de lo que es la integración. Este es el que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba. Se peleó con don José Luis Rodríguez Zapatero, se peleó con don Alfredo Pérez Rubalcaba y se peleó finalmente con don Pedro Sánchez, que es quien ya se hartó del eterno enfrentamiento de la dirección nacional con la dirección autonómica madrileña y optó por destituir fulminantemente a don Tomás Gómez en el año 2015. Y tenía dos argumentos para ello. Los malos resultados del PSOE en Madrid en la etapa en la que don Tomás Gómez fue el secretario general. Proyecto que tenemos. El peor periodo en la historia del partido en sus resultados electorales. Y segundo, las sospechas de mala gestión / corrupción en el Ayuntamiento de Parla, que de hecho habían llevado a la detención del sucesor de don Tomás Gómez como alcalde de esa ciudad, el señor Fraile. Perjudican al PSOE y que han provocado un deterioro grave de la imagen pública del PSOE, lo provocan, además de inestabilidad orgánica. Por tanto, la dirección del Partido Federal ha aprobado una resolución por la cual suspendemos de sus funciones a la dirección del partido en Madrid, así como a sus órganos de control. Le traslado que en los próximos días voy a convocar a la Comisión Federal de Listas para que evalúe la idoneidad o no de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid. Y de acuerdo a la resolución que acabamos de adoptar, creo que es obvio la opinión de la Dirección Federal sobre la candidatura o la idoneidad de Tomás Gómez. Y yo lo que lamento es que Pedro Sánchez, en la debilidad de su liderazgo, se suba a caballo de ese desgaste. Es un inmenso error el que ha cometido Pedro Sánchez el día de hoy. Un inmenso error que tiene consecuencias desastrosas para nuestro partido. Con sus declaraciones y con sus gestos y con sus hechos intentan poner en duda y manchar mi honorabilidad. A partir de ese momento se produjeron los choques entre los partidarios de un PSM autónomo de la Dirección Federal y los partidarios de un PSM que siga las indicaciones de la Dirección Federal. En este último sector estaban alineados los dos últimos secretarios regionales del PSOE en Madrid, la señora Sara Hernández y el señor don José Manuel Franco. Una dirección regional inopinada y desde luego que quiere prescindir de la otra mitad, que obtuvo solo un 55% de los apoyos. Un asunto exclusivamente interno por no coincidir con el secretario general Pedro Sánchez y ya se me venía advirtiendo desde que cesaron a Tomás Gómez en febrero. Es llamativo que durante la etapa en la que el señor Franco ha sido secretario general del Partido Socialista en Madrid, se ha buscado candidatos que vengan de fuera del Partido Socialista de Madrid. Don Ángel Gabilondo no estaba afiliado al PSOE, doña Manuela Carmena, a quien el señor Franco ofreció la candidatura a la alcaldía de Madrid, y finalmente el señor Pepu Hernández, que no venía del mundo de la política. El Partido Socialista continúa con paso firme y gran determinación su proceso autodestructivo. Yo solo veo desunión y desorientación. ¿Qué persona inteligente querría meter su cabeza en la boca de este lobo? Yo me siento legitimado por el proceso del Partido Socialista, me siento legitimado por la comisión gestora, me siento legitimado por el procedimiento que han establecido. Pues finalmente Ángel Gabilondo metió su cabeza en la boca del lobo. Puede no haber sido inteligente, el tiempo lo dirá, pero sí ha sido valiente. Y el valor cívico debe ser reconocido
debe ser elogiado y merece suerte. Ahora no existe el señor Franco ni existe el señor Gabilondo. Toca elegir un nuevo líder y se abrirá el debate de si el líder debe ser un líder del entorno del PSOE madrileño o debe ser un líder que cuente con el respaldo de la dirección federal. Pues ahora vamos a tener la culpa, Nicolás y yo, de la estrepitosa derrota que han tenido estos imbéciles.